¿Te estás quedando sola o solo? Llama a este número y te traen tu robot que estará obsesionado contigo, que te amará con pasión y locura, hasta matará para seguir a tu lado y no perderte. ¡Ay, qué rico! Iris es una robot que ama infinitamente a Josh, quien es su dueño, pero ella no sabe que es una robot. En su mente, ella cree que los sentimientos que siente y todo lo que vive es real. Se siente como una humana y está programada para que viva como una persona normal. Pero lo que no sabe Iris es que un día Josh, aburrido en su cuarto, cansado de que nadie le haga caso, pidió un Rappi a una empresa china para que le trajeran una robot humana que lo complacerá en todo. Se me ha parado la pichula. ¡Qué rico! ¡Dámelo! Luego de que Josh activara a Iris y la personalizara a su gusto, ella despierta, pero él actúa de manera nerviosa. Papi, cáchame. ¿Qué cosa? Dios mío. Oh, joder. Tiempo después, ellos van a una mansión que es una casa de campo, donde están todos los amigos de Josh. Iris, nerviosa, conoce a Kat, después a Patrick, quien sabe cocinar. Luego sale Ñoño y es muy cariñosa. Por último aparece Sergey, quien es el dueño de toda la casa. Le presenta a Iris y creo que le echa el ojo. Ella acomoda sus cosas en la habitación. En el almuerzo, Patrick cuenta cómo se enamoró de su gordito, ya que son novios. Luego del almuerzo, nos enteramos que Sergey es narco. Kat cuenta que Sergey tiene su familia, que ella es su amante y solo está con él por dinero. En resumen, es puto. ¿Ponen musiquita regional? Vemos que Josh y Kat algo esconden. Iris, celosa, se lo quita y se pone a bailar con él. Luego de que tengan taca-taca, Iris le expresa sus sentimientos y cuánto lo ama. Pero él solo le dice: ¡No jodas, carajo! Al día siguiente, Josh y Iris quedaron de ir al lago, pero él prefiere ir más tarde. En secreto le pone un cuchillo en su bolsillo. Iris llega al lago y se quita las zapatillas. Luego llega Sergey y le pide que le eche bloqueador solar. Pero él se sobrepasa con ella queriendo otra cosa. Ella se niega y la termina ahorcando. Pero si era un robot, ¿cómo se va a quedar sin aire? Entiendo que su programación impida dañar a un humano, pero que muera ahogada. ¡Ay, qué buena está! Sigamos con la historia. Ella, con el cuchillo que encontró en su short, le da un chavetazo. Te voy a meter cuchillo, meter cuchillo, meter cuchillo, meter cuchillo, meter... Y lo deja más frío que el Polo Norte. Iris llega a la casa con todo su ADN de Sergey y le cuenta todo lo que pasó a Josh. Todos se hacen los sorprendidos, pero aguanta. Porque todo esto era un plan de Josh y Kat para deshacerse de Sergey. Y la razón te lo diré más adelante. Iris le explica todo, pero Josh la apaga. La amarran a la silla y Ñoño sale afuera para llamar a la policía, mientras que Josh se despedirá de Iris. Papi, cáchame. ¿Qué cosa? La despierta y le cuenta que es una robot, pero ella no le cree. Iris, ¿qué tiempo hace? Hay 22 grados con un 83%. Hasta que se da cuenta que su capacidad es superior a un humano. ¿Y hablas chino? Pero le pide que sigan juntos porque lo ama y desea estar con él siempre. Pero Josh le dice que ya no pueden estar juntos. No quiero que más nadie me hable de amor. Kat se enoja porque la encendió y no era parte del plan. Es solo un trozo de plástico al que te tiras. Le explica que solo quería despedirse. Luego la restablecerá borrando su memoria y apagándola para siempre. Mientras hablaban, Iris se acerca al cuchillo, se logra soltar y lo noquea a Josh. Al irse, se lleva su celular de Josh. Espera, cariño, estoy hablando. Ñoño se entera que Josh hackeó a Iris con ese dispositivo y la volvió más agresiva para que elimine a Sergey. No, capullo, ¿por qué lo habéis hecho? Por los $12 millones. Se repartirán 4 millones cada uno, sin contar al robot de Patrick. Pero tendrán que encontrarla en el bosque para reiniciar su sistema y borrar su memoria. Pero como se llevó su celular, llevarán el arma también. Iris conoce todos sus ajustes. Persona liberará el 100% de su capacidad cerebral. ¿El 100%? Sí. Se separan en grupos de 2 para buscar a Iris. Kat y Josh irán juntos. ¿Sois follamigos? ¿Qué No, asco? claro que no. ¿Asco? La superdotada piensa y analiza. Decide ir al carro y escapar. Pero en el camino se encuentra con Ñoño y Patrick. Él le confiesa que sabe que es un robot y hablan que se aman. Tremendo, chápesela. Escuchan un ruido. Iris sale corriendo, pero le falla la puntería. Patrick la sigue y Ñoño le mete cava y se caen los dos. Pero al forcejear la pistola, lo enfrían a mi gordito. Le pide perdón a Patrick, pero él está en shock. Josh la sigue y ella le golpea la mano. Logra encenderlo imitando la voz de Josh y le pisa el pie.
Josh reporta su carro como robado y deja de avanzar. Él le llama pidiéndole que regrese para estar juntos. Cambiaré. Seré mejor novio. ¡No lo perdones, amiga! ¡No! Pero ella le termina. ¿Estás rompiendo conmigo? No eres tú, soy yo. Reinicia a Patrick y lo programa para que se enamore de él. Así le hará caso en todo. Lo vuelve súper agresivo. Llega un policía y ella lo confunde, hablando otro idioma, pero la arresta al ver el cuchillo. Llega Patrick y lo enfría al poli a punta de cariño. ¡No te lo puedo creer! Iris corre, pero la apaga. Patrick llega con el coche del poli y mete a Iris a la casa. Se acercan y ven al poli frío. Kat decide irse con la mitad y Josh le ordena a Patrick que la detenga, pero él la acuchilla. Kat, yo... No, cállate por una puta vez. Ella se pone a mirar la lluvia en sus últimos momentos. Despierta a Iris y ella está encadenada. Josh le quiere echar toda la culpa a ella, pero ella le dice sus verdades. Sé que el tamaño de tu pene es inferior a la media. Es chiquita, pero te duele. Y que todo fue su culpa a causa de su avaricia por el dinero. Él se pica y le quita toda su inteligencia, provocando que se quede sin moverse, y él le ordena levantar el brazo para ponerle la vela, torturándola, aunque pareciera que se está riendo. Josh habla con la empresa de robots y le dicen que están en camino. Le ordena a Patrick apagar el fuego y le pide a Iris que se autoduerma. Llegan los de la empresa y Patrick se disfraza. Pero Josh les cuenta una historia nada creíble. Le explica que ellos no se encargan del caso de asesinatos. Solo se llevarán a Iris para repararla y verán su CPU para acceder a su memoria, que está en la barriga, no en la cabeza como pensaba Josh. Al irse hablan que todo lo que dijo se lo inventó y no le creyeron nada. El mundo está lleno de trastornados. Ya te acostumbrarás. Cuando ya se iban, Patrick se pone a su frente por órdenes de Josh y le mete plomo al gordito, pero al chico le falla. Mientras lo persigue, Iris se reinicia al 100% y se levanta. El chico al correr se cae en todos los cuerpos que murieron y queda horrorizado. Patrick, al no tener balas, lo ahorca y llega a Iris. ¡Vamos a vivir! Pero no puede dañarlo porque restauraron su sistema que impide lastimar. ¡Vamos a morir! Ella le abre los ojos que Josh no lo ama, solo lo usa, que el solo amo de verdad a ñoño, y al recordarlo que falleció se autoduerme. Iris ya no puede salvarlo. Iris le pide que le haga un favor al chico, mientras que Josh alista el dinero. Iris pone música y imita la voz de Patrick. Josh sale y apaga la música, pero se encuentra con su ex y le cuenta que tiene autocontrol total de ella misma. Le apunta con el arma, pero lo sigue amando y no le dispara. Josh aprovecha y la lanza a la pared, le quita el arma y la bota. Mientras la golpea, le pide que diga que él lo es todo para ella. No eres todo para mí. Usted no aprende, ¿verdad? Le apunta al estómago y ella le clava el sacacorcho en la cabeza, lo que cumple su función y termina frío. Necesito hacerte el amor. Iris se mete un baño de libertad, se pone ropa y se lleva todo el dinero que había. Se va de la casa con el auto de Sergei siendo una persona libre, dejando atrás un mal amor. En su camino hay otra robot igual que ella, pero esa piensa que es humana y ella se va feliz siendo multimillonaria. Gracias por ver hasta el final. Si te gustó el video, suscríbete y dale like para más.